Jóvenes, buenas noches. ¿Me escuchan? Jóvenes. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ingeniero. Bien. 2 minutos y empezamos, ¿eh? ¿Les parece? Recording in progress. Bien, jóvenes. Buenas noches con todos. Empezamos la clase. Nos habíamos quedado la clase pasada en esta transparencia. ¿Me escuchan, no? ¿Jóvenes? Sí. Ok. Nos habíamos quedado en esta transparencia, en cómo definíamos el problema central, y que yo les decía de que siempre cuando uno definía un problema central se tenía que hacer una pregunta que era clave, ¿no? Y esa pregunta clave siempre se inicia con saber cuál es la situación negativa, qué inconveniencia podría existir, o algún tipo de insatisfacción que afecta a una población, a un grupo, a una empresa, en cierto lugar, o sea, en una zona determinada, ¿no? Cuando se trata de la industria, pues seguramente vamos a mirar en función a estados de ingresos, ventas o incremento de utilidades, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando estamos dentro del Estado, trabajando para hacer proyectos para el Estado, uno tiene que justificar si el problema se trata de algún proyecto que tiene algún problema que resolver dentro del propio país, ¿no?
Cuando se trata de proyectos que corresponden al Estado, pues la justificación se da desde el punto de vista de qué tanto de servicio social le damos al poblador, ¿no? Porque el sector privado tiene que tener otro tipo de incentivo, ¿no? Pero en el sector público, para definir el problema central a resolver, primero tiene que ser lo suficientemente amplio, ¿no? De tal suerte que pueda haber algún planteamiento o muchos planteamientos o muchas alternativas de solución. Pero a la vez tiene que ser bastante específico para que pueda ser atendido por un solo proyecto. Porque si estamos hablando de un proyecto que tiene varias partes que son dependientes y que a lo mejor cada una de esas partes se convierte en un proyecto, pues lo que tengo que hacer es dividir el esquema en un conjunto, en un subconjunto de proyectos, ¿no? Y eso a lo mejor se le llama cartera de proyectos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La formulación del tren eléctrico es un proyecto gigantesco, pero que tiene varias aristas y varios subproyectos que tienen que realizar, ¿no? Entonces, tiene que ser, por eso dice, lo suficientemente específico para que sea un solo proyecto de inversión pública, ¿no? O sea, ese proyecto no puede nacer si es que no se hace túneles, si es que no se hace compra de vagones, etcétera, ¿no? Y a lo mejor internamente cada una de estas grandes actividades puede pasar hasta como por un proyecto, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, les decía, estuve comentando en la clase ya de hace un par de semanas atrás. Por ejemplo, vamos a suponer que el problema principal era la deficiente gestión integral de residuos sólidos municipales. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos esta definición? Hay una de las cosas que a mí siempre me gusta hacer que se llama hacer una especie de brainstorming, una lluvia de ideas, ¿no? En donde uno escribe, como lo pongo aquí, en forma clara, legible y precisa, qué problemas pudieran haber, ¿no? Y las escribe, ¿no? Y luego le doy vuelta para saber y detectar si es que hay un solo problema central. Pero ojo, todo se debe estar redactado en negativa. No puedo poner un problema como algo positivo. El problema tiene que ser redactado en un estado negativo. Ahora, también me debo centrar en algo que es sustancial para muchos de los que empiezan a hacer proyectos. Y es que, señores, los problemas que se identifican tienen que ser problemas existentes, no los que pudieran pasar, no tienen que ser los problemas existentes, ¿sí? Eso es una de las cosas claves cuando uno empieza a detectar un problema para definirlo bien. Otra de las cosas que a veces sucede es de que a veces cuando se está haciendo este famoso brainstorming, lo primero que hacen es indicar solución del problema, ¿no? Nunca se indica la solución del problema en la propia formulación. Eso sale justamente en el esquema de la identificación de ese problema central. Algo que siempre les debe pasar a ustedes es que cada vez que, que ya tengan una definición estructurada, no la lean solo ustedes, dénsela a varias personas y experimenten, especifiquen si es que a todos ellos les significa lo mismo. Porque a lo mejor me pongo a desarrollar un problema y a algunos les parece que el problema significa tal cosa, a otros significa tal cosa, ¿no? Y a todos les significa lo mismo. Diferentes lectores, pues creo que se está yendo en una buena vía. Les había hecho esto de la pregunta clave. Lo mismo es suficiencia general y suficientemente específico. Y ahí viene la siguiente que dice que tenga competencia estatal, ¿no?
Aquí, señores, no se vayan a olvidar que cuando ustedes trabajan para el Estado, tienen que hacer una revisión que se llama el clasificador de los programas, de los proyectos que están programáticos. Hay una función programática que tiene cada sector, cada ministerio, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, ¿no? Alta incidencia en enfermedades típicas del adulto mayor en San Juan de Miraflores. Entonces, esto está bien determinado, ¿no? Alta incidencia de enfermedades típicas. ¿De quién? Del adulto mayor. ¿En dónde? En San Juan de Miraflores. ¿Sí? Entonces, ¿el qué es la alta incidencia? ¿Se acuerdan de ese detalle de cómo lo defino, no? ¿Sí? Está completo la definición del problema, ¿no? Pero yo luego de que determine ese problema tengo que llegar a cuáles son las causas. Por eso es que es importante hacer ese brainstorming. Seguramente ese brainstorming, ahí están inmersas las causas, ¿no? Porque muchos dicen, no, el problema es que faltan unidades, faltan camiones. Ajá, esa es una causa indirecta, porque se dice que no hay insuficiente recolección. O sea, la causa indirecta es que hay, mejor dicho, si quiero partir de las causas, pero yo he empezado con el problema, lo primero que tengo que saber es a qué se debe esa gestión integral de residuos sólidos. Ah, se debe a que hay insuficiente recolección. Ajá. Entonces, esta es la primera causa directa. Y la insuficiente recolección, ¿a qué se debe? Ah, se debe a que hay insuficiente unidad de recolección. Ah, perfecto. Entonces ya sé, mi causa indirecta me va hacia una causa directa y luego me lleva al problema principal, ¿no? Entonces, de esto se trata, hacer el árbol de problemas, ¿no? Por eso es que yo les pongo aquí que ustedes tienen que hacer una lluvia de ideas, ¿no? Una lluvia de ideas para determinar cuáles son las causas de la posible deficiente gestión, ¿no? Esto es lo que se escribe y luego uno lo va poniendo, en qué parte debe estar, ¿no? Si es una causa, si es un efecto, etcétera, ¿no? Entonces, si tengo las causas, seguramente ahora que hago las causas, voy a tener ya algún dato específico para luego empezar a determinar, ¿no? Insuficiente recolección, ¿cuál es el diagnóstico que tengo? Solamente se cubre el 75%. Ajá. Inadecuada disposición. ¿Por qué? Porque el botadero, o sea, ya tengo, ¿no? El diagnóstico es que el botadero está colmado y no existe relleno sanitario. Entonces no tengo una buena disposición final de recursos sólidos, ¿no? ¿Qué más? No existe un área especializada. Ajá, inadecuada gestión. Voy capturando qué significa cada una de las cosas, ¿no? Muchas veces dice la población deposita su residuo en las calles, o sea, la población no tiene buenas prácticas, entonces son inadecuadas prácticas de la población. Entonces, ya estoy en todas las causas y las que son directas, ¿no? Las indirectas, ya de lo que hemos hecho acá, ¿no? Estas son las directas y estas son las indirectas, ¿no? En las indirectas, que habíamos dicho, insuficiente recolección, muy bien, solamente el 75%. A ver, ¿por qué? Porque hay causa insuficiente unidad de recolección. Hay un camión solamente que tiene 5 años de antigüedad y recoge 2.57 toneladas métricas por día. Un solo camioncito, ¿no? Inexistencia de almacenamiento de residuos sólidos. Los residuos domiciliarios se dejan en la vía hasta que el camión baranda llegue, una causa indirecta, ¿no? No hay relleno sanitario. No existe un área responsable del servicio, estamos hablando de la causa. Desconocimiento de la población del inadecuado manejo de residuos sólidos, también, ¿no? Inadecuados hábitos de higiene de la población. Entonces, no sé si se dan cuenta que ya hemos armado el esqueleto de las causas para llevarlo al problema, ¿no? Estamos en el primer paso, ¿no? Y aquí es donde empezamos a poner el problema central, deficiente gestión. ¿A qué se debe?
¿Qué causa que haya deficiente gestión? Insuficiente recolección. Ajá. ¿Qué más causa directa? Inadecuada disposición. ¿Qué más habíamos dicho? Inadecuada gestión. ¿Qué más ha dicho? Habíamos dicho inadecuadas prácticas de la población. Esta es la causa directa. ¿Pero a qué se debe que hay insuficiente recolección de residuos sólidos? A insuficiente unidad de recolección. ¿A qué también? A la inexistencia de almacenamiento. Ajá. Inadecuada disposición, ¿a qué se debe? A que hay ausencia de relleno sanitario. No existe. Inadecuada gestión, inexistencia de un área responsable, ¿no? Inadecuadas prácticas de la población desconoce y encima no está capacitada. Hábitos de higiene, ¿no? Entonces, no sé si se dan cuenta que es bien sencillo, entonces, ahora aquí ya saber por dónde van los tiros para saber qué significa, cuál es el porqué de llegar al problema, ¿no? ¿Cuál ha sido la causa directa y cuál ha sido la causa indirecta? ¿A qué se debe tal o cual cosa, no? Muy bien. Si ya tenemos el árbol de causas, ahora vamos a mirar el árbol de efectos, ¿no? Establecer los efectos. O sea, establecer los efectos significa, ¿qué pasa si yo no soluciono este problema? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que va a suceder? Si no se recoge la basura, lo primero que hace la gente es quemar el residuos sólidos. Estoy diagnosticando, ¿no? ¿Y qué pasa si quemo residuos sólidos? Se generan gases tóxicos. Ajá, entonces ya tengo que tener problema principal, ocasiona tal cosa, queme residuos sólidos. Esta quema residuos sólidos ocasiona que haya gases. Pero ahí queda, ese será el efecto final. Entonces, el efecto final seguramente es otro mayor, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar a mirar, ¿no? Directos, ajá, acumulación de residuos sólidos. Actualmente, 0.86 toneladas métricas día. ¿Cuánto recogía el camioncito? Ahí se van dando cuenta, ¿no? Y quema residuos sólidos en esta localidad que se llama Hatunruni, ¿no? Indirectos, proliferación de vectores en los focos infecciosos. O sea, si yo acumulo, va a haber una proliferación de vectores infecciosos. ¿Qué más? Si yo quemo, voy a generar gases tóxicos. Hay restos de hollín en árboles, en plantas cercanas. ¿Cuál es el efecto final? O sea, lo que habíamos visto acá, ¿no? No gestionar bien la basura me hace que queme residuos sólidos, y a la quema de residuos sólidos genero gases tóxicos, pero ¿qué me genera la generación de gases tóxicos? La morbilidad, mayor muerte. Entonces dice, final, incremento de la morbilidad. 13.9 de la población ha ido al puesto de salud por enfermedades diarreicas y 6.7 por bronquiales. Ajá, ya está establecido el asunto. Entonces tengo ya el famoso árbol de efectos. Ya tengo el problema que si no se soluciona, ¿no? Si no se soluciona, ocasiona que se acumulen los residuos sólidos o que quemen los residuos sólidos. Si hay acumulación, proliferan los vectores. Y si hay quema, ¿no? Se genera gases tóxicos. La proliferación de vectores y la generación de gases tóxicos hace que se incremente la morbilidad. Se tengo entonces establecido tanto la parte de causas como la parte de efectos, ¿no? Entonces ya está el árbol de problemas hecho, ¿no? Ya está hecho, ya tengo prácticamente el proyecto, mi formulación del proyecto lo tengo, yo diría que el 50% de toda la idea final está hecha haciendo el árbol de problemas, ¿no? De la misma manera se hace para cualquier tipo de proyecto cuando se formula, ¿no? Entonces tengo el problema central, tengo a qué es debido, las causas que ya este problema, el no solucionar este problema, ¿a qué me lleva? ¿No? Entonces tengo el árbol de problemas, el de causas y efectos, ¿no? Pero como yo soy el formulador, yo tengo que solucionar este problema, ¿no? Entonces tengo que ir al árbol de objetivos, ¿no? Bueno, estos pasos los dejamos ahí. Tengo que ir a la definición de objetivos. ¿Cómo describo el objetivo? Es otra cosa, el objetivo no es una situación más que el que yo quisiera alcanzar como solución del problema, ¿no?
Por eso dice que el objetivo del proyecto, o también propósito, es decir, ¿para qué se va a hacer el proyecto? ¿Y cómo se obtiene el objetivo? De la redacción contraria del problema central. Como dice el problema central, deficiente gestión integral, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Mejora de la gestión integral. Ya está. Entonces, no sé si se dan cuenta que muchos de ustedes a veces le dan muchas vueltas para hacer un problema cuando lo tienen ahí estructuradito, ¿no? Entonces, aquí ya lo ven mejor, ¿no? El objetivo central o propósito del proyecto es la solución del problema central. Este es el problema central, deficiente gestión integral de residuos sólidos. ¿Y cuál es el objetivo? Mejora de la gestión integral. Ya está. Se lo tienen bastante bien estructurado. Muy bien. Pero entonces ahí es donde viene ya, ¿y esto qué hago? ¿Qué hago con esto? Pues yo tengo, esto de acá le llaman los medios de primer nivel. ¿Cuáles son los medios de primer nivel? Perdón, ¿qué estoy haciendo? Medios de primer nivel y medios fundamentales, pues eso lo veo en este cuadro, ¿no? Pero vamos mirándolo por primera vez, ¿no? ¿Cuál es el primer medio de primer nivel? Suficiente recolección. Ajá. Lo segundo es adecuada disposición, lo tercero es adecuada gestión y lo cuarto es adecuadas prácticas de la población. ¿Cómo se condice esto? Se condice con el árbol de, ¿se acuerdan de qué? Jóvenes, ¿qué habíamos visto acá? Estamos haciendo lo contrario, ¿no? Contrario de este árbol de problemas, ¿sí? Entonces, ya lo tienen acá. Medios fundamentales, suficientes unidades de recolección, existencia de almacenamiento de residuos sólidos, presencia, relleno, o sea, lo que debo hacer. Me están diciendo lo que debo hacer, ¿no? ¿Y cuáles son los fines? Los fines directos, la eliminación, la no quema, la desaparición de vectores, la no generación y por último, reducción de movilidad. Esos son mis fines. Reducir la movilidad, ¿no? Ese es el fin final. Entonces aquí es donde, si ustedes miran hacia atrás, lo único que estamos haciendo es poner todo en positivo de lo que se tenía en el árbol, ¿no? ¿Qué decía acá? Insuficiente recolección de residuos sólidos. Hemos puesto suficiente. Inadecuada disposición al final de residuos sólidos. Adecuada disposición. Inadecuada gestión. Adecuada gestión. Inadecuadas prácticas de la población. Adecuadas prácticas de la población. ¿Y qué decía esto? Insuficiente unidad de recolección. Suficientes unidades de recolección. Inexistencia de almacenamiento. Existencia. No sé si se dan cuenta que hemos redactado el árbol de objetivo en forma contraria. Lo hemos puesto en positivo, ¿no? Entonces aquí decía incremento de la morbilidad, reducción de la morbilidad, ¿no? Vectores, muchos vectores y focos infecciosos, desaparición. Generación de gases tóxicos, no generación. Eliminación de residuos, o sea, residuos sólidos en la ciudad, muchos, eliminación. Quema de residuos sólidos, no quema de residuos sólidos. Estos son los fines, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo central? El que habíamos puesto de redacción contraria al problema, la mejora. Entonces, aquí ya está el asunto, está hecho. O sea, ya tengo el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Como verán, si ustedes vieron el árbol de problemas, el árbol de objetivos sale inmediatamente porque es la negación, ¿sí? Entonces, hay unos pasos que también igual se los explican, pero aquí es en donde viene lo más importante. Ya en el árbol de objetivos yo tengo que proponer alternativas de solución. Y aquí donde debemos concentrarnos en los medios fundamentales, ¿no? La idea es buscar una manera creativa de una acción o varias que concreticen para que estos se lleven a cabo, ¿no? Primer medio fundamental que decía, suficiente unidades de recolección. Medio fundamental, entonces, ¿dónde está acá? Suficiente, estos son los medios fundamentales, ¿sí? Acá, estamos aquí, ¿no?
suficiente unidad de recolección, ¿no? Estamos ahí. Y para tener suficiente unidad de recolección, ¿cuántas alternativas puede haber? Bueno, a mí me salen más de 3, pero aquí solamente he puesto 2, ¿no? O sea, una alternativa es compra de camiones, otra alternativa es alquiler de camiones. Puede haber una tercera alternativa que diga compra y alquiler, ¿no? O sea, una parte compra y una parte alquiler. ¿Sí? Ya está. El segundo medio fundamental decía existencia de almacenamiento, ¿no? También aquí ustedes lo ven, ¿no? Existencia de almacenamiento, ¿sí? Ya está. Muy bien. Entonces, ya lo tienen también acá. Para que exista almacenamiento, ¿qué tengo que comprar? Bueno, puede ser compra de contenedores o puede ser algún otro tipo de acción. Bueno, aquí lo he dejado como compra de contenedores, pero a lo mejor pudiera ser de que sea compra de, no sé, pues de barriles por cada casa, ¿no? Aquí es una cuestión concentrada de almacenamiento, pero a lo mejor puede ser una compra de barriles específicos por cada vivienda, ¿no? O por cada 2 viviendas. Pero ahora no, compra de contenedor, será para una cuadra, qué sé yo, ¿no? Pero ya tengo el almacenamiento. Entonces, no sé si se dan cuenta que ya estos medios fundamentales tienen 3 acciones, ¿no? Entonces, con esas acciones ya puedo saber cuál va a ser, cuál es mi y compro contenedores o alquilo camiones y compro contenedores. Y ahí tengo 2 alternativas. Entonces, ¿cómo agrupo las acciones? Aquí tenemos grupos de alternativas. A veces, pues lleva a fuertes y grandes discusiones, ¿no? Aquellas acciones que se pueden empezar a trabajar de distinta manera, ¿no? La primera es que las acciones sean mutuamente excluyentes. O sea, no se puede ejecutar de manera simultánea. Alguien diría, o compras o alquilas. Entonces pueden ser excluyentes ahí, ¿no? ¿Sí? No se pueden ejecutar de manera simultánea. O una o la otra, o nunca ambas. Por lo general siempre encabezan los grupos y cada uno de abrir una solución al problema. El alquiler es una cosa y la compra es otra cosa, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me están escuchando? ¿Jóvenes? Sí, Ingeniero, se ingeniero. escucha muy Sí, bien, profesor. ingeniero. Perfecto. Luego hay las famosas acciones complementarias, aquellas que pueden ser concurrentes. Pueden ejecutarse de manera conjunta a fin de generar sinergias. También les decía que, por ejemplo, en este proyecto, ambas, ¿no? Comprar y alquilar. Entonces, aquí viene, por ejemplo, para muchos, oye, ¿qué hago? Si tengo mucha plata, puedo tener bastante CAPEX. Y dejaba un poco para OPEX, ¿no? Pero ahora se están ejecutando CAPEX y OPEX todo a la vez. Recording in progress. ¿No? O sea, ahí lo estoy haciendo en forma
Recording in perfecto, listo. progress. Entonces ya saben por qué usamos las torres de media y alta tensión, pero por supuesto se paga un fee, se paga la operación mantenimiento, ¿no? El apoyo en post. Entonces hasta ahí es el gran macro. Luego dice, muy bien, pero ¿con qué fin tú haces un proyecto de inversión pública? Con el fin de crear, o sea, invención, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios públicos. Ajá. Entonces tengo amplia gama, la parte, digamos, el verbo no es uno solo, sino son varios. Creación, ampliación, mejoramiento, etcétera, ¿no? ¿Y qué más dice? Cuyos beneficios se generan durante la vida útil del proyecto. Ojo, entonces la vida útil del proyecto es una de las cosas que hay que determinar. ¿Se acuerdan? Ah, no, todavía no llegamos al estudio de mercado. En el estudio de mercado tenemos que determinar el tiempo de vida útil del proyecto, ¿no? Cuyos beneficios se generan durante la vida útil del proyecto, ¿no? Y eso dice que es importante, ¿no? Son independientes de otros proyectos, o sea, ningún otro proyecto se puede rogar esos beneficios, ¿no? Cuando aquí poníamos un asterisco, le poníamos recursos públicos, dice, son todos los ingresos financieros y no financieros de lo que dispone el Estado. O sea, cuando dice utiliza recursos públicos, también es porque por impuestos, el impuesto es un recurso público que está en una caja y que solamente la puede disponer el Estado, ¿no? Entonces, eso también se usa, ¿no? Recurso público también es la parte financiera, ¿sí? No olvidarse. ¿Y qué tipo de intervenciones tiene el SIP? O sea, el sistema de inversión pública, ahora que se llama InvierteP, ¿no? O sea, miren la definición conceptual que teníamos, ¿se acuerdan anteriormente cómo definíamos el proyecto? Igual tienen esa misma definición conceptual, crear. Por ejemplo, cuando tomo el verbo crear, no se brinda el servicio. Es creación, instalación, construcción, esto es lo que usa más la jerga, ¿no? Ampliar, porque no logra atender a toda la demanda existente. Entonces aquí ampliación, ¿qué implica, no? Ojo, modificación del tamaño original del proyecto, pero ya a lo mejor eso está totalmente cimentado en el propio proyecto que se ha presentado para que tenga ampliación, ¿no? O mejorar, dice, se brinda el servicio, pero se puede brindar un servicio de mayor calidad, ¿no? Aquí lo que implica es que se mantiene el tamaño del proyecto, pero al mismo tiempo se le da un uso mejor al estándar técnico, ¿no? Esto, por ejemplo, en los cables submarinos que están tendidos aquí en el Océano Pacífico, la costa peruana, toda la costa pacífica, ¿no? Los cables que se han tendido son cables que no pasan más allá de 4 o 8 pelos, ¿no? Y pues cuánto tráfico se va a pasar por ahí y la capacidad de la fibra. Entonces ahí es donde, por ejemplo, dice, se conserva el tamaño no ha cambiado el cable, ese mismo cable, pero se hace un mejor uso de estándar técnico, sí, pues antes se usaba SDH, ahora se usa DWDM, ¿no? Pero ahora se está usando un DWDM ampliado, porque un lambda va a tener sublambdas, entonces por lo tanto lo que estoy haciendo es mejorar el proyecto, conservo el tamaño original del proyecto, no he cambiado de cable, no he cambiado pero estoy incrementando la capacidad sin mejorar todo el escenario que se tenía anteriormente, ¿no? Otro tipo de intervención, pues fortalecimiento de capacidades, ¿no? Por ejemplo, ahora se está tomando que como fortalecimiento de capacidad podría ser visto el poner internet en las escuelas, que anteriormente ya tienen un poquitito de internet, insuficiente internet, ahora ponerle 100 megas, por decir algo, pues no debe ser tan costoso, ¿no? Porque con eso desarrollo las capacidades que tiene el alumno. Desarrollo y fortalecimiento de cadenas productivas también. Bueno, esto es más ir hacia la agricultura, ¿no? Tratar de poner cómo hago que la agricultura se desarrolle, se fortalezca sus cadenas productivas. O sea, no solamente es que siembro mango y solamente saco el mango, es una cuestión primaria, ¿no?
A lo mejor pues se me ocurre hacer conservas de mango, ya está. Entonces, ya tengo una cadena productiva. ¿Sí? Bien, y lo último es la puesta en valor de atractivos turísticos, ¿no? Esto, por ejemplo, le está dando un nivel distinto una vez que hay algún descubrimiento arqueológico que tenga resonancia mundial, ¿no? Cuando Caral se empieza a limpiar, no fue una cuestión pensada, sino fue algo, ¿cómo le llaman? Un chiripazo. Pongamos una línea que dé vista a todos esos cerritos que se ven allá, y era Caral, que todavía no había sido descubierto, pero que se había tenido conocimientos que había arqueólogos y arqueólogas que estaban revisando y que podría ser luego un sitio turístico muy fuerte. Bueno, dejemos esa torre ahí con iluminación directa, ¿no? Estamos hablando de la época de Telefónica, ¿no? Entonces ahí dijimos, no, pero para que esto sea bueno, mejor le ponemos que pase la fibra por acá. Entonces ahí se hace una abertura de fibra para poner una estación base. Entonces el que se ha plantado en Caral, pues se da con la sorpresa de que ahora desde el propio Caral ya tiene señal para mandar fotos, hacer videos, o sea, online, ¿no? Se ha restaurado con ese dinero que le sigue entrando, porque se le da un canon, pues se empieza a restaurar mejor ese patrimonio cultural, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes. Bien, entonces, ¿cómo nombramos a un proyecto de inversión pública? Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Para nombrar hay que hacer el qué, el sobre qué y en dónde. Y es como nombrar una tesis de grado también, ¿no? ¿Qué? Mejorar, mejoramiento. ¿Sobre qué? Del servicio de recreación pasiva. ¿En dónde? En el Distrito de Independencia de Huaracha. Y así, ¿no? Ampliación, construcción, rehabilitación, ¿no? Entonces, igual, ¿cómo vamos a denominar los PIB de telecomunicaciones, los proyectos, sea de inversión pública o privada, ¿no? ¿Cómo nombramos el proyecto? ¿Qué? ¿Va a ser un mejoramiento? ¿Va a ser una ampliación? O a lo mejor como pone, ¿no? Instalación. ¿Sobre qué? Del servicio móvil, ¿no? ¿En dónde? En la localidad de tal, ya está. Ese es cómo se nombra bien un proyecto, ¿no? Muy rápido, muy sencillo. Habíamos visto qué significa que sea un proyecto rentable, ¿no? Ahora, ¿qué significa un proyecto de inversión pública, viable? Primero, que sea socialmente rentable, ¿no? Y esto es que el proyecto contribuye al crecimiento de la riqueza del país, la región, la localidad, etcétera, ¿no? Si no contribuye, no es rentable, por si acaso, ¿no? ¿Qué más? Lo que siempre decimos, ¿no? Que sea sostenible, que brinde beneficio por encima de sus costos a lo largo de la vida útil. Entonces aquí es donde, una de las cosas que siempre yo reclamaba antes, cuando estaba en la industria privada, pero ¿cómo van a hacer ese proyecto en donde el Estado pierda dinero? No, es que lo necesita el poblador. Yo sé que lo necesita. Nadie ha dicho lo contrario, que no lo necesita. Sino hay que atacarlo de una manera distinta, que el proyecto se haga sostenible. Porque si tú le das desde el inicio mucho subsidio, se acostumbra el poblador al subsidio, ¿no? No sé si me dejo entender. Entonces tiene que ser un proyecto sostenible, que los beneficios estén por encima de los costos, ¿no? Igual, así como habíamos visto en privado, que sea consistente con los programas, ¿no? Etcétera, del privado, acá tiene que ser consistente con las políticas del sector y políticas nacionales, ¿no? O sea, yo no puedo hacer un proyecto donde la política sectorial me diga de que eh, la cantidad de, no sé, pues estoy elucubrando, ¿eh? La política me dice que debo tener iluminada con
con comunicaciones de mínimo 1 mega por 1 hectárea. Es lo que me sale como política sectorial o política nacional. Sin embargo, a la hora de instalar, me sale de que solamente tengo 128K. Entonces, no está haciéndose consistente una con otra cosa. Tiene que tener la misma consistencia, ¿no? Y por último, al igual que en los privados, es compatible con objetivos y resultados estratégicos, pero en el marco de un plan de desarrollo concertado que tenga el Estado. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bien, continúo. No se me duerman, ¿eh? Si ustedes se duermen, también me duermo yo, ¿eh? Así que no se me duerman. Hagan preguntas. Muy bien. No deben olvidarse de que los actuales proyectos en el mundo, o en el mundo real, en el mundo, y por eso he cambiado un poco esta transparencia, ya no tienen la misma manera de evaluarse como se evaluaba antes en la evaluación ex post. O la evaluación ex post tiene criterios. Y esos criterios, luego ya hay algunos indicadores, unas variables, ¿no? Para evaluar. Pero la evaluación ex post, ¿no? Yo he puesto 5, pueden haber más, ¿ah? Pueden haber más. El primero es la pertinencia, o sea, que sea necesario, es pertinente, es necesario hacer este proyecto, ¿no? Si el proyecto no es necesario, a lo mejor puede pasar a una evaluación distinta, ¿no? Pero si el proyecto lo hago pertinente, invierto en él, pues ya sé que es un proyecto que tiene que salir sí o sí, su primer criterio. Su segundo criterio es la eficacia. Esto es uno de los grandes problemas que tiene el país, porque mucha gente, por ejemplo, en los ministerios dice, no, pero yo soy eficiente. Yo siempre hago lo que me dicen. Oye, sí, está bien, totalmente de acuerdo, pero no hay eficacia en resultados. Por más buen trabajador, por más buena efectividad, pero no hay eficacia. No achuntamos al blanco. Entonces, este también es otro criterio que se usa ahora para la evaluación ex post, ¿no? Otro es que estos proyectos creen impactos. ¿Qué impactos? Sean positivos, negativos, ¿no? O sea, pero impactos. Claro, por supuesto queremos siempre impactos positivos, ¿no? Por ejemplo, la instalación de 4G en la comunidad Shani. ¿Qué impacto ha creado? El impacto de cercanía de la población que antes, pues, no iba nadie, ahora va más gente de lo que fue en un año para tal o cual lugar, porque ha creado impacto en esa localidad, ¿sí? La sostenibilidad del proyecto, que ingresos menos gastos sean mayor a 0, ¿no? Y hay una última evaluación ex post que la hemos introducido algunos colegas, y es el evitar riesgos. Aquel formulador que le importa un pepino el riesgo, pues va a gastar mucho en el proyecto. Los riesgos, si es que no están identificados, hay que tratar de, digamos, guardar, como algunos dicen, algunos formuladores, hay que guardar un colchoncito porque no sabes en qué instante pudiera salir un riesgo, ¿no? ¿Sí? Pero tiene que evitar. La nueva concepción al interior del gobierno y al interior de las empresas es que la evaluación ex post tiene que tener estos criterios, ¿no? Estos 5 criterios, ¿sí? Y algunos siempre preguntan, profe, ¿y eso cómo se hacía antes entonces? En las tradicionales solo se buscaba el buen funcionamiento y el desempeño del proyecto. Buen funcionamiento y desempeño. O sea, ¿qué estaban buscando? Eficiencia de los recursos e insumos. Pero ¿qué pasa? Yo puedo ser muy eficiente, pero no creo impacto, no es eficaz, etcétera, ¿no?
Entonces, por eso es que hoy hay estos 5 criterios que es mucho más sencillo para poder evaluar un proyecto ex post, ¿no? Por eso yo me sigo preguntando a veces si la evaluación ex post que hacemos, nos hemos hecho la pregunta si se hizo las cosas correctamente o si se hizo lo correcto, ¿no? Esto también, estas preguntas son claves para cualquier, yo diría que ahora, formulador de proyectos, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas? Bien. ¿Se acuerdan que les decía de que nos falta mucha gente para poder empezar a hacer grandes proyectos en el Perú? Miren aquí nomás, ¿no? Hay una unidad formuladora por distrito, por provincia o por región. ¿Cuántos distritos tiene el Perú? 1860. ¿Cuántas capitales de provincia? 196, ¿no? ¿Y cuántas regiones? 24, ¿no? Entonces, sucede que quien formula en un distrito a veces no es un ingeniero de telecomunicaciones, es cualquiera, pero menos. Entonces, imagínense, tener un ingeniero de telecomunicaciones por cada distrito nos abre un portón gigantesco para hacer proyectos no solamente de ese tipo, sino mucho más elaborados, ¿no? En la unidad formuladora. Luego, también dentro de la misma, el esquema, también hay una oficina de programación de inversiones, donde se evalúa, se estudia, se aprueba los estudios y se declara la viabilidad. Sin embargo, esta viabilidad en el nuevo escenario del invierte.p va a pasar para acá, para la formulación, ¿no? Pero aquí, pues, esta famosa oficina de programación de inversiones tiene que tener bien claro qué significa asignar recursos versus algunos entes que quisieran salirse del redil para poder hacer un tipo de evaluación totalmente distinta, ¿no? Bien, en la fase de inversión también hay otro, programación de inversiones, que es una cosa, una cosa similar a esta con esta parte de acá, ¿no? Y luego está la unidad ejecutora, es el que hace el expediente técnico, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense, en un distrito nomás, cuánto se puede hacer como persona que sabe hacer proyectos, ¿no? Sea de telecomunicaciones, sea el que sea, ¿no? Y hoy día, y la verdad que yo estoy harto cansado porque he estado en un programa matutino, tengo que tener como 6 entrevistas hoy día, he dado clase hasta las 9, descansé 1 hora, pero ya no me da la garganta. Para terminar la clase hoy día les voy a hacer esto de cómo se financian los proyectos de inversión pública. Y entonces ahí vamos a recurrir a más o menos cuál es el presupuesto que tiene la institución llamada Estado, ¿no? La institución llamada Estado tiene más o menos, un esquema de desarrollo, ¿no? Un esquema de desarrollo del presupuesto mirado en dos grandes rubros, ¿no? En el rubro del gasto corriente, que no es otra cosa que planillas, pagar jubilación, bienes y servicios, etcétera, ¿no? O sea, ¿cuál es esa cantidad de gasto corriente que necesito, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a sacar la cuenta del gasto corriente peruano, más o menos en planilla existen
casi 4 millones de servidores públicos. Y aquí incluyo a las Fuerzas Armadas, policiales y qué sé yo, 4 millones. Un sueldo promedio de 2.500, ¿no? 2.500. Y por 12 años, ¿no? Digo, 12 meses, ¿no? Más o menos solo al año en personal, en planilla, el Estado tiene que gastar 120.000 millones de soles. Es el gasto corriente. Solo personal, ¿eh? Aquí nomás. Luego las obligaciones. Jubilación, ahora que se está pidiendo que se libere la jubilación, ¿no? ¿Cuánta plata va a salir? ¿No? Y pues hay algunos bienes y servicios que se tiene que pagar la operación mantenimiento, ¿no? El gasto administrativo que se le dice, ¿no? El gasto administrativo más o menos está en casi 50.000 millones de soles. Las obligaciones previsionales casi están como en 30.000, o sea, ya llegamos a 200.000 millones, ¿no? Entonces, imagínense, si el presupuesto institucional del Estado en gasto corriente solamente gasta 200.000 millones de soles, ¿cómo es que gasta en mí en algún otro tipo de inversión, ¿no? El gasto de capital que a veces se necesita en los proyectos desde el punto de vista del Estado, cuando algún iluminado dice hay que hacer esto, pues sí hay un gasto de capital significativo ahí, ¿no? Entonces, ¿al Estado qué le queda? De toda la torta de ingresos que se tiene, el Estado para invertir solamente tiene al año entre 25.000 y 30.000 millones de soles al año. Entonces, no hay mucho que invertir. 30.000 millones de soles al año son menos de $10.000, ¿no? Entonces, imaginan el cierre de brechas, no solamente de telecomunicaciones, sino eléctrico, de salud, no va a alcanzar la plata. O sea que hay que incrementar los impuestos para que el gasto de capital sea cubierto por la parte impostal. Si es que nos seguimos rigiendo con la parte de la Constitución del 93, ¿no? O sea, hay algunos cambios que se tendría que hacer, pero no me gustaría que la cambien totalmente. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, jóvenes. Jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Jóvenes, ¿se han dormido? Estamos acá, Inge. Listo, entonces creo que yo sí me voy a ir a dormir en este instante. La verdad es que estoy, pero cansadísimo. Ya los ojos se me cierran y pues los dejo a ustedes, ¿sí? Entonces nos quedamos aquí y hasta aquí sería, voy a poner el trabajo. Le pido ¿cómo se llama? Al delegado, dado que sería la presentación, bueno, mañana todavía es martes, ¿no? Mañana tenemos clase. No, mañana todavía tenemos clase. Entonces mañana que me haga acordar la fecha que tengo que publicar la siguiente prueba, ¿sí? Me avisan, por favor, delegado, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces nos quedamos ahí. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿sí? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Cuídese. ingeniero. Sí,